Esta noticia. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Huracanes, temblores, terremotos y otros desastres naturales. Ayer México ha temblado por segunda vez en menos de 15 días, pero en esta oportunidad con mayor fuerza, con mayor intensidad, y los daños son mayores a lo que ocurrió hace 12 días. Para conversar un tanto de esto, lo que puede pasar en nuestro país, sobre todo en lo que concierne a la seguridad en el sistema eléctrico, nos encontramos con el ingeniero Darwin Padilla Gutiérrez, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia y con una maestría sobre el particular. Él además es miembro de un comité especializado del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingeniería Perú. Entonces, le damos la bienvenida, ingeniero Padilla. ¿Qué nos puede ofrecer en estos momentos que no solo el país, la tierra en total está nos está haciendo malas jugadas? Es un constante acomodamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que cree que desde el punto de vista eléctrico puede estar sucediendo? Claro, muchas veces siempre cuando se habla de terremotos la gente se va directamente a lo que es temas civiles, lo que es arquitectura, lo que es construcción, lo que es vivienda, normas sobre distancias, reglamentaciones de construcción, etc. La parte eléctrica convive con todo lo que es la parte civil, lo que es la arquitectura del domicilio, se ve en las calles, se ve dentro del domicilio, y a veces las personas no son conscientes del riesgo, del peligro que se exponen debido a malas costumbres heredadas de años atrás de cómo se hicieron las conexiones eléctricas en el pasado. Puntualmente el tema, por ejemplo, de construcciones que son en lugares alejados del centro de la ciudad, las periferias, donde el desarrollo urbano ha sido extremadamente acelerado y al mismo tiempo muy desordenado, donde las redes de media tensión prácticamente colindan con las viviendas, incumpliendo distancias, donde las empresas eléctricas tienen que hacer esfuerzos para poner barreras que protejan a la gente de un riesgo de electrocución, pero desafortunadamente la construcción con las instalaciones eléctricas están demasiado juntas. Ante un movimiento sísmico, lógicamente lo que puede pasar adicional a caídas, desmoronamientos dentro de los domicilios, es de que las estructuras que están fuera del domicilio le vayan a caer a las personas con todo lo que esto conlleva. Los conductores, los transformadores, equipos de medición, etc. Todo lo que puede estar en la red aérea, en la calle, le puede terminar cayendo a la gente. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en el terremoto que tuvimos hace bastante tiempo, cuando salí a la calle con el grupo de personas con las que laboraba en ese entonces en el centro de Lima, todos los pastorales de las iluminaciones estaban así oscilando y la gente estaba parada debajo de la iluminación porque iba a buscar la luz. Lógico, o sea, ese terremoto nos agarró en la noche, atardeciendo, entonces la gente buscaba un lugar donde guarecerse, se fueron a la zona de seguridad, y la zona de seguridad tenía los pastorales encima, o sea, una falla que nadie se dio cuenta en su momento, porque era el lugar teóricamente más seguro. Entonces, lo mismo va a pasar cuando la gente sale a la calle. Entonces, a veces es difícil decir, ¿sabes qué? Es más seguro estar en tu casa que salir afuera. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar la gente ante una situación de pánico y histeria. Entonces, ellos van a tender siempre a guarecerse en el domicilio y no van a querer salir. Pero cuando salgan a las calles, tienen que darse unos segundos para ver cómo está afuera la situación. Si viven en una zona donde hay bastantes redes, no solamente eléctricas, se puede ver hasta de comunicaciones, los sistemas de cable que enmarañan la ciudad, ante un vencimiento de uno de los postes, que no son tampoco pues postes de gran tamaño, de gran resistencia, porque están hechos al límite, por ahí vayan a ceder y jalen todos los cables de comunicaciones que hayan, se vayan encima de las redes eléctricas y le caiga a la gente todo eso. Han habido imágenes que he visto donde hay personas que les han caído encima de las estructuras y eso es un riesgo tremendo.
en los lugares donde hay mucha tuburización, eso es una amenaza grande. Entonces, realmente la cuestión es todo lo que concierne al sistema eléctrico que convive con el hombre, digamos, en la ciudad, eso tiene que ser un foco de atención prioritario. De hecho que sí. Pero que no lo hay, digamos, en el sentido que las autoridades al parecer ven otros aspectos, como usted mencionó, de la construcción y tantas cosas, pero se ven ausentes en esto. ¿Qué es lo que se puede hacer sobre el particular? Por ejemplo, en el caso de la gran contaminación visual por tema de conductores, cables, sean de comunicaciones eléctricos, por ejemplo, lo que ocurre cuando una persona vive en una temporada en un sitio y luego se retira, las instalaciones quedan. Entonces, normalmente el que se encarga de retirar eso, ¿quién es? El que va a venir a vivir luego ahí. Pero no hay una obligación normativa, no hay sobre particular. Tenemos un vacío, una ausencia de quién es el responsable de la red una vez que la persona con la que se hizo el contrato original se va o hasta incluso cancela su servicio, porque yo puedo tener la empresa X, luego me voy a la empresa Y, luego me voy a la empresa Z, y todos los cables de cada una de estas empresas llegan a mi domicilio desde un solo poste. Entonces, ¿y eso va quedando finalmente? Claro, lo hereda. Al final yo me voy de la casa, vino otro inquilino y heredó 45 conexiones por 50.000 cosas. Y eso al final, cuando hay un movimiento, ese poste que está soportando todo ese peso, todo ese tiro de cables, cuando se venza, podría terminar arrancando la pared. Por decir un caso muy extremo. Se nos va la pared, se nos viene el techo. Entonces parece mentira que las cosas que uno no ve a simple vista en el domicilio, porque está acostumbrado a ver las cosas siempre todos los días, no ve el peligro en el que está inmerso por un tema de costumbre. O sea, yo me acostumbro todos los días a ver todos esos cables en la ventana de mi casa y no me doy cuenta que el día que ocurre una desgracia, eso cuando se venga abajo puede provocar que haya un cortocircuito, puede provocar que haya una pared que se dañe, puede provocar que me caiga encima del vehículo, que corte, inclusive hasta la vía de escape. El poste se puede ir al piso, tapa la pista y necesito que la ambulancia pase. No se puede. Y no va a pasar. Y ha habido casos donde hay gente que se ha muerto en la ambulancia porque no llegó al hospital. Y eso es horrible. O sea, ya el familiar lo tienes en la ambulancia y se te va en la ambulancia porque no es capaz de avanzar. Es tremendamente desesperante para la gente que ha vivido esa experiencia. Y eso está en nuestro entorno de forma natural. Nosotros necesitamos de la energía eléctrica, eso es indudable. Y dependiendo de cómo es que esté la instalación en el ambiente donde vivimos, en la zona, cómo la han ordenado, eso se convierte en una gran amenaza en caso de la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud. Porque es indudable que los sistemas no van a soportar, no están diseñados pues, para soportar a pie firme un terremoto, algunos cederán, y las estructuras siempre están unas continuas de otras. Por lo tanto, basta con que una se nos vaya, por un efecto dominó, se nos van a caer las demás. Y eso podría terminar cayendo, en el mejor de los casos, donde no hay nadie, y en el peor de los casos, en una vivienda aplastando a una familia. De eso también depende que la propia familia, el dueño, digamos, haga, digamos, una revisión también de sus instalaciones eléctricas. De todas maneras, por ejemplo, lo más probable que ocurra en el caso de un terremoto de gran magnitud es obviamente que el sistema eléctrico falle, colapse, lo cual reduciría el riesgo de muerte por electrocución de las personas, pero sin embargo siempre es bueno tener realizadas las instalaciones, porque cuando el sistema se recupere, si tu sistema era de mala calidad, defectuoso, cuando quieras reponerlo no vas a poder. Necesitas tener una instalación que esté en buen estado, cumplir con las normas. Otro caso que podría ocurrir con el tema de incumplimiento de normas, por ejemplo, podría ser no tener un cableado adecuado. Por ejemplo, está poniéndose muy de uso, sobre todo en lo que es oficinas, los cables libres de halógeno, que en caso de un incendio, que podríamos tener por varios motivos, por ejemplo, muchas instalaciones funcionan con gas. Al momento de hacer un chispazo con el gas, tenemos un incendio. Cuando se queman los cables, el cable de mala calidad provoca un humo que es venenoso y tóxico. La gente se muere intoxicada antes que morirse aplastada o quemada. Entonces, si uno pone, digamos, estos cables que son libres de halógeno, ¿qué provoca? Cuando esté en la llama no va a provocar vapores venenosos.
lo cual te da una mayor probabilidad de salir porque no vas a estar intoxicándote. Uno se intoxica en segundos. Si uno quiere salir de una habitación y tiene que esperar a que pase el sismo, sabe que tiene que esperar por lo menos 30-40 segundos. Pero si estoy inhalando humo, ya mi probabilidad de salir vivo es menor. Entonces, instalar ese tipo de cables que son muy seguros aumentan las probabilidades de las personas o de las familias de salir con vida ante un movimiento sísmico, un terremoto. Entonces hay que tener sumo cuidado en ese tipo de instalaciones. Sí, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se compran y se instalan en las casas, porque puedes terminar provocando, puedes increíblemente sobrevivir al terremoto y morir intoxicado por haber hecho una mala compra. Y esta noticia porque hay que apelar a la prevención y digamos a las compras adecuadas de materiales en la casa, en el centro de labores. Además usted es especialista en todo lo que es seguridad en el trabajo y la salud. Y precisamente ¿qué más podemos hacer como medidas preventivas? Bueno, ya seguramente han visto bastante el tema de tener sus mochilas, estar preparados, no sobrecargarles de comunicaciones, hacer ensayos en casa, pero es muy importante que quede bien claro, ante un sismo inminente, que por desgracia nos va a visitar en algún momento, las familias tienen que estar ordenadas y saber qué responsabilidades tiene cada persona, desde el niño hasta el más mayor de la casa. Por decir, si están papá, mamá, hijo, hija y los abuelos, lógicamente ante un terremoto los padres lo primero que van a hacer es ir a buscar a sus hijos y ayudarlos a salir, y luego ir a buscar a los padres que, por lo mismo que ya son personas mayores, hay dos posibilidades: ellos mismos están haciendo su autoevacuación en paralelo con el rescate de los niños, o de repente hasta los mismos abuelos están yendo a rescatar a los niños porque podría ocurrir que suceda un sismo donde están todos en casa menos papá y mamá están trabajando, porque podría ser 12 del día, 1 de la tarde. Además, estadísticamente más tiempo pasan los niños con los abuelos que con los padres, porque la mayoría trabaja. Entonces los abuelos tienen que estar con los planes claros de quién rescata a quién y a dónde va, y sobre todo dónde es el punto de encuentro si es que están separados. O sea, un plan familiar de seguridad, evacuación, digamos, ¿no? Un plan familiar para pasar el terremoto, o sea, lo que es la evacuación, soportar y evacuar en los primeros instantes del terremoto, y luego qué hacer después que el terremoto pasó. Por ejemplo, en el sismo que ocurrió hace años, yo estaba muy lejos de mi casa. Entonces, ya habíamos quedado que si ocurría un evento, el punto de reunión era la casa, sin importar qué. Entonces yo sabía que yo tenía que llegar a mi casa como sea, porque ese era el punto de encuentro con mi esposa, con mis suegros, con mi hija. Entonces no tenía el tema de me voy al hospital, o me voy a tal sitio, me voy a tal lugar, a la comisaría, o sea, no entré en pánico de saber a dónde me voy por no saber qué está pasando. De frente me fui a mi casa, y ahí, una vez que ya estamos todos reunidos, empezamos a ver. Otra costumbre que tenemos es dejar una libreta en la puerta con un lapicero. Por ejemplo, no hay comunicaciones y pasó el sismo, y luego de un rato es necesario ir a un centro hospitalario por X motivos. Entonces ahí se anota, nos fuimos al hospital tal, son las, no sé, 5 o 4 de la tarde del día tal, estamos yendo fulano, Miguel Sutano. Entonces la persona que llega al domicilio y no encuentra nadie, ve la nota, sabe qué pasó, y luego se va al sitio. No entra en pánico de saber qué pasó, se va a un lugar que no debe, puede apoyar en el tema del control de los daños que ocurren, porque una de las cosas críticas que ocurren en eventos de catástrofe es la falta de comunicación, porque vamos a perder celulares, vamos a perder todo durante las primeras horas, y el estrés que se provoca, el pánico en el que entra la gente es muy grande. Entonces podrían ocasionar más desgracias de las que ya de por sí hay. Por ejemplo, hay gente que podría ir en su vehículo a toda velocidad al hospital pensando que está en tal sitio, y en el camino se chocan, se estrellan, obstruyen el tránsito, evitan que una ambulancia avance, no permiten que la zona de rescate sea soportada por la policía, por el ejército, o sea, más estorbas. Entonces hay que saber dónde pasar el tema de las emergencias,
Y eso la familia tiene que tener claro su plan de cómo van a hacerlo, dónde se van a guarecer, por cuánto tiempo van a esperar, cuál es el punto de encuentro. En caso de sismo, cuando estén solo los abuelos, ¿qué hacen los abuelos? Si está el niño solo, ¿qué hace el niño? ¿Dónde se va? ¿Qué no debe hacer? Por ejemplo, en las desgracias hasta las personas de mal vivir hasta se aprovechan. Entonces también Desgraciadamente eso los niños son los que más rápido entran en pánico y le dicen, tu mamá está en tal sitio, el niño va a salir y puede hacer cualquier cosa. Y los delincuentes se aprovechan para ingresar también. Sí, es muy típico De que en catástrofe haya vandalismo, porque van a querer robar comida, van a querer robar dinero, van a querer robar sepa de cosas. Entonces, por desgracia es algo que ocurre y también la familia debe estar preparada para saber, ok, ¿por cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Qué vamos a hacer? No podemos estar en la calle eternamente. Hay lugares, hay situaciones incluso en que más seguro estar dentro de la casa que salir en las zonas de seguridad. Por lo mismo que les mencioné, a veces las zonas de seguridad no han sido bien elegidas, simple y sencillamente buscar un lugar donde había espacio. Por ejemplo, a mí me tocó, como les comenté, salir a una zona de seguridad que era un estacionamiento, que era la zona supuestamente más segura, pero estábamos rodeados de pastorales de alumbrado público. Entonces, si nos quedábamos ahí, nos caía un pastoral encima. Entonces, no era la zona más segura, era la zona más amplia, pero no era la más segura. Más seguro era estar pegados a los linderos entre las columnas y los techos de las puertas, que es la zona que tiene mayor resistencia ante un movimiento telúrico. Entonces, por ejemplo, por eso siempre dicen a las personas que tienen que estar en los marcos de las puertas, buscar las esquinas, buscar las columnas, buscar donde está la viga más fuerte. Ahí tienen mayor probabilidad de tener menos daño a inclusive estar en un espacio abierto. Esas cosas suceden y uno tiene que saber conocer la zona de seguridad del lugar donde vive. Claro. Desde luego cuando sucede un sismo, la gente pues al toque entra en pánico. Es natural, es humano. Claro. Y no tienen tiempo, cuando menos, para bajar la palanca de seguridad eléctrica. Eso es indispensable también, o es un interés eso, dejarlo así, tal y salir. Si es sincero, yo haría eso una vez que ya la familia evacuó y ya no hay réplica. Sincero. O sea, ocurre el sismo, salimos, buscamos el lugar seguro, esperamos, y luego no ocurre nada, no hay réplica, en ese momento bajar la llave general y volver al punto de reunión familiar y seguir esperando. O sea, porque estés esperando oscuras no es algo tan dramáticamente complicado de hacer. O sea, nosotros hemos vivido por la época del terrorismo, hemos pasado oscuras noches de noches, o sea, estar a oscuras un momento más no significará la vida, pero sí es importante el tema de desconectarlo, pero hay que saber cuándo hacerlo. Cuando estás en pleno terremoto, en pleno movimiento sísmico, no vayas a hacer eso, porque al momento de bajar la llave en un rebalón, vaya a suceder que la caja esté mal puesta, mal tornillada, se soltó, o tú mismo con la fuerza de la inercia, de tu vehemencia de querer bajar la llave, te vayas y te salen los cables y te vayas a electrocutar. Lo mejor es bajar las llaves una vez que hay un momento de paz entre las réplicas, o simple y sencillamente ya pasó. En ese momento se bajan las llaves por seguridad, se espera. En ese momento la gente tiene sus radios, la gran mayoría de la gente ya casi no usamos radio. Exactamente. Sin embargo, por los celulares podemos utilizar el sistema de radio FM. Eso sí hay al menos. Pero siempre está el sentido común de saber cuánto tiempo espero, ya no hay réplica, ok, bajo mi llave, espero, no ocurre nada, se esperan las primeras noticias, que lógicamente las vamos a ver por radio, porque bajar las llaves no vamos a tener nada. Estamos hay que esperar. Incomunicados. Cuando ocurre un terremoto se ha visto que las réplicas son casi seguidas, o sea, el tiempo de paz que tienes entre réplicas a veces oscila de minutos a horas. Entonces, cuando estás en esa condición, tú también te quedas con la duda, ¿habrá una réplica, no una réplica? ¿Qué hago? ¿Subo la llave, no subo la llave? Ahí tienes que aplicar sentido común. Si pueden estar con las llaves abajo porque el sismo ocurrió de día, no va a pasar nada porque estamos seguros. Si ocurriese de noche, para eso la gente que tiene su mochila de emergencia tiene sus linternas. Entonces,
pasar una noche oscura tampoco es una gran desgracia. Lo mejor sería de dar horas Y no tocar ese y aparato. no tocar nada, esperar cómo evoluciona la situación y una vez que ya se recibe que ya pasó lo peor, bueno, reconectamos. De todas maneras, la misma red, como dije, va a colapsar, porque van a haber posts caídos, van a haber equipos que van a fallar, entonces la luz se va a ir solita. Entonces, No hay ni necesidad siquiera hay de- necesidad de que en ese momento pienses en bajar la llave. La luz se puede ir solita porque en un terremoto la catástrofe, el nivel de pérdida es muy grande. Si se espera un sismo de magnitud de 9 a 10, Es estamos una hablando que es catástrofe. una pérdida muy importante. Entonces, muy posiblemente van a colapsar los servicios de energía, entonces no va a ser algo que te quite los segundos de decisión y la bajar la llave. Bueno, pues entonces ha sido muy didáctico, muy práctico, sencillo de entender las recomendaciones que nos ha hecho el ingeniero Darwin Padilla, ingeniero electricista, y esperamos que la, la población pueda ir entendiendo mucho mejor que la electricidad es parte vital en cualquiera de estas cuestiones y que también las autoridades encargadas de la defensa civil deben de insistir sobre este tema porque se han olvidado prácticamente de esto. Sí, sí. ¿Qué más se puede, qué es lo que otras invocaciones haría, sobre todo a las autoridades municipales? Que cuiden mucho lo que es que la gente se fije mucho en lo que es su entorno. A veces, por repetición o familiaridad con un ambiente, uno se acostumbra y ya no ve los riesgos. Viene otro de otro país o de otro lado, un amigo y dice, oye, pero eso es peligroso. Y recién uno se da cuenta, tiene razón. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a vivir con los peligros. Es, por desgracia, algo natural en el ser humano. Entonces, tienen que haber revisión de cómo está el entorno, de lo que es el domicilio, cómo está el domicilio. La municipalidad tiene que hacer unas revisiones más metódicas de cómo son las zonas de seguridad. No pueden poner que el área más grande es la zona de seguridad porque ahí entran todos. No es un criterio suficiente. También tiene que ser alejado de vidrios, alejado de postes, alejado de las redes. Esas cosas también cuentan. Si no tenemos eso como zona de seguridad, bueno, tenemos que decir simple y sencillamente, pues no hay zona de seguridad. La gente tiene que irse a las zonas que por sentido común sean las más seguras, que como hemos visto son pues las protecciones que dan a estar cerca de las puertas, lejos de vidrios, cerca de columnas, cerca de vigas. Entonces ahí la gente tiene que repartirse para poder estar segura. ¿Cuánta gente? Bueno, ya dependerá cuánta gente lo haga en el terremoto en su sitio. Se ve desde luego, usted sin duda es testigo, que hay una suerte pues, de ignorancia de la población que convive con los peligros y no sabe que eso es así hasta que ocurre. En este caso, por ejemplo, un incendio, un sismo de esta naturaleza. Sí, es algo muy cruel que siempre tenga que morir alguien para que uno pueda comprender lo que significa el no haber hecho ciertas cosas o haber tomado ciertas consideraciones cuando esto pudo haber salvado la vida de esas personas. Y otra cosa que he notado es de que a las personas cuando uno les dice que ignoran de un tema, a veces lo asumen como un insulto y se cierran y no quieren abrir la mente a entender, a comprender de que el ser ignorante de un tema no es insultarlo, es ayudarlo porque de esa manera le están abriendo los ojos. Mira, tú de este tema no conoces mucho o de este tema no sabes cómo reaccionar si pasa, si haces estas recomendaciones, si lo estudias por tu cuenta o si dejas que te ayuden o te asesoren personas, vas a tener más posibilidades de salir vivo, vas a tener más posibilidades de desarrollarte o vas a tener más posibilidades de poder ayudar a tu familia. Entonces, Claro, desde luego. la gente choca mucho cuando uno le dice que La verdad, como se porque, dice, ¿no? porque muchas veces he visto que lo ponen como hasta de broma, le dicen ignorante y como si fuera un insulto. No es un insulto, es tratar de ayudar a la gente. Por ejemplo, si me dicen que soy ignorante de un tema como, no sé qué sé yo, de cocina, yo cocino poquito, casi no sé nada de cocina. Yo soy ignorante de la cocina. Entonces si me dicen que soy ignorante, allá, entonces, ¿qué debo hacer para no ser ignorante? Aprenda a cocinar, vaya con su mamá, vaya con su suegra, que le enseñe, que le muestre, vaya técnicas,
vaya hasta el mercado, porque las señoras que venden ahí saben hacer muy, muy ricas cosas, o sea, Claro, pues hay que el aprendizaje está desde lo más humilde hasta lo más especializado. Y el que a uno le digan ignorante de un tema no es un insulto, por Dios, significa que debo tomar la previsión de que lo que me dicen me puede salvar la vida. Hay que leerlo de otra manera, digamos. Bueno, y frente a todas estas cosas, el panorama que usted nos ha mencionado, ¿qué hacen las autoridades responsables de la supervisión, digamos así, de la fiscalización en el sector eléctrico? ¿Están haciendo realmente un trabajo para evitar estas cosas frente a los esfuerzos se vienen haciendo hace mucho, mucho tiempo en lo que se refiere a lo que es proteger a la gente por temas de distancia mínima de seguridad, lo que son las estructuras que están muy cerca de las viviendas, porque el riesgo ahí inminente es que por contacto fallezcan. Entonces se ponen barreras y se les capacita, se les informa y se da información a los municipios o a la gente que vive en los alrededores. Pero la gente para que no cometa incumplir, digamos, esas normas. ¿Qué más se pasa? ¿De quién al final de cuentas es el que debe tener responsabilidad? ¿La autoridad municipal? ¿La autoridad supervisora del sistema eléctrico? ¿O quién finalmente? Bueno, ¿O este vacío? Lo que pasa es que tenemos muchos responsables, o sea, es algo curioso, tenemos muchos responsables, tenemos el ministerio, tenemos OSINALMIN, tenemos los municipios, los ingenieros que firman los planos, o sea, hay mucha gente que sabe que eso está mal. Y esa gente habla con las personas y les dice que está mal, entonces se cumple con la prevención de informar, se cumple con la fiscalización, o sea, se cumple con una serie de cosas y uno se pregunta, pero si todo se cumple, ¿por qué la gente lo sigue incumpliendo? Cada vez que me he preguntado eso, mi respuesta a la que he llegado, a las conclusiones que llego, siempre es la misma. Es la idiosincrasia de la gente que no quiere salir de eso por, no sé, por comodidad, por facilismo, por usos y costumbres, o sea, viene heredado de la época de sus abuelos, porque sus abuelos lo hizo, el papá lo hizo. Ancestral, digamos. Exacto, entonces si mi papá lo hizo, yo también lo hago. Si mi vecino lo hace, entonces yo lo hago porque a él no le dicen nada y a mí sí. Entonces, contra esas cosas que ya son ya de formación, digamos, eso viene de la familia, ahí es donde realmente uno tiene que atacar los malos hábitos o las criolladas que la gente hace ya cuando es mayor. Al niño que tú le enseñes bien esas cosas y lo formes y que respete a la sociedad y a sí mismo de alguna manera, porque respetarse a sí mismo es respetar a la sociedad también, evitarás que haya un adulto que le enseñe a otro niño a que haga lo que él aprendió de su padre o de su abuelo. Entonces, yo veo que hay entes, hay fiscalizadores, los municipios hacen campañas, los OSINALMIN sale y fiscaliza, se hacen acciones, pero sigue siendo la gente la que aún es reacia al cambio. Ahí es donde hay que atacar, por eso la educación en el Perú es lo que tiene que salir a combatir todas estas cosas. El niño bien formado es el niño que va a ser un adulto responsable. Esa es la noticia, o sea, que todo empiece por escuela también. Escuela y familia. Y del hogar, digamos, al fin de cuentas pueden converger todos esos resultados para tener, digamos, la prevención, la precaución del caso. Muy bien, ingeniero Padilla, ha sido, repetimos, bastante importante y muy interesante sus propuestas que nos ha hecho y que esperamos sean, pues, de aplicación en cada uno de los pobladores. Y la comunidad ingenieril está justamente a través de esta plataforma de una manera de contribuir en este esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Esto no